El Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde, el equipo que se integra a las 5 y concluye a las 7. Este es un equipo que está integrado por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras y quien les habla, Yulisa Céspedes. Hoy es un martes muy activo, martes 27, un día en el que se hizo un llamado a huelga, a paro, en la capital de República Dominicana, y dicen sus convocantes que se cumplió en un 90%, pero dicen las autoridades que no se cumplió de tal modo y que el transporte, aunque no en su totalidad, sí circuló por las calles de la capital. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes, Fafa, Eddie, Esteban, compañeros. Yo creo que cada cual de nosotros bien puede ofrecer una serie de perspectivas, sean estas breves, aproximadas, si quieren en el colectivo o incluso en nuestros comentarios individuales. Yo voy a dejar para mi comentario una observación que voy a hacer, la hacía ayer y la voy a complementar hoy, de la idea de lo que es el éxito de un paro, donde gravitan grandes diferencias muchas veces entre los objetivos del habitante de a pie, del ciudadano de a pie, y de quienes, vinculados muchas veces a esas luchas, supuestamente vinculados también, lo que sacan es provecho individual, pero bueno. No hay dudas de que las motivaciones todas las compartimos, los métodos no todos los compartimos y los objetivos no están muy claros que se consiguen después de una jornada, vamos a decir, de mediodía como mucho de esta actividad. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Esteban, Yulisa, Fafa. Yo creo que tú y yo tenemos que salir y ponernos de acuerdo. Yo creo que tú y yo vamos a hablar lo mismo en el comentario. Porque yo voy exactamente dale para allá. por la misma vía que tú vas, con relación al paro del día de hoy. Buenas tardes al país. Entonces ustedes me están convocando a mí a que alterne aquí en el ámbito de la discusión que yo estoy que sea la contraparte pensando que hay que insistir en que el país pueda ponerse en algún momento de pie para que lo respeten. Eso es así. Esteban. Buenas tardes, Yulisa, Eddie Alcántara, don Rafael Fafa Taveras, José Luis Mendoza, Francis, el equipo técnico que nos acompaña, los amables oyentes de esta Z101, el Gobierno de la Tarde. Creo que fue un buen ejercicio de llamado a paro por parte de la población, por parte de un sector de la población que entiende que hay que reclamarle al gobierno algunas reivindicaciones, y creo que también fue un buen termómetro para que primero para que el gobierno vea más o menos cómo está pensando una parte de la población, pero también para que los convocantes entiendan cómo está pensando gran parte de la población. Bueno, así es. Las rutas de transporte en el día de hoy permanecían paradas, las que nosotros conocemos como transporte público, que no son más que las que componen un equipo de unidades controladas por el sector choferil o los empresarios del transporte. Sin embargo, las unidades de la OMSA se mantuvieron circulando por todas las rutas principales del centro de la capital de la República Dominicana como una manera de que el gobierno contrarrestara la ausencia de transporte público por el paro. Hay que decir que este llamado a paro se mantuvo dividido porque algunas organizaciones hermanas de Fenatrano, que en alguna otra oportunidad y en paros anteriores los habían acompañado y habían sido parte coadyuvante de su llamado, en esta ocasión se dividieron, se divorciaron de la colectiva o del colectivo que convocaba y lo dejaron prácticamente solo. Las opiniones de las personas en las calles eran divididas, algunos no pudieron llegar a sus centros de trabajo y otros llegaron muy tarde. Mientras que cuando eran abordados por diferentes medios de prensa, muchos de ellos decían que estaban de acuerdo, aunque eso les generaba un trastorno en el día, pero que algo hay que hacer con el tema de los combustibles, y si esa es la forma en cómo se va a llamar la atención de las autoridades, pues bienvenido, aunque esto generaba un retraso en el inicio de la actividad laboral de cada uno de los que estaban ahí, parados haciendo filas esperando que apareciera o una guagua de la OMSA o los llamados robalínea, ¿cómo le dicen, José Luis? Piratas. Los piratas que también hicieron su día a partir del paro al que convocó Fenatrano. Hay que preguntar si fue un paro
general, o sea, de todas las actividades comerciales y de transporte, porque El llamado sí lo que fue- se ha notado, El llamado fue lo que hubo fue un paro Ahora, lo que parcial hubo de transporte. Eso Así fue lo que es. hubo. Pero el llamado fue un paro general en el Gran Santo Ahorita Domingo. Fenatrano explicar por qué. quería huelga, realmente. Lo disfrazó de un paro, pero quería una huelga porque pidió que los centros comerciales no No, abrieran. y donde más influencia se tiene de esos grupos, los calentamientos no fueron ciertamente pacíficos. El término calentamiento, piensa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué pasó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Así viernes y es. lunes? Sí, pero no Es decir, la intención, la proyección era una cosa, la respuesta es otra. Pero Igual de- todas se pueden medir. en la universidad hay un grupo de tigres que tú Más dices, nada. tú dices aquí porque quiere una huelga porque te subieron en la tarifa de la Junta Bien. de Vecinos del Quiqueya. Exacto. Y el grupo, un grupo de estudiantes que hay que ni estudia ni hace nada, cuando ve que hay un examen, una vaina, salen ni que a protestar por cualquier vaina. O sea, a mí no me sirve para medir temperatura o posibilidades de éxito de un paro, de una vaina, el que la UAS salga a la calle a tirar piedra. O el grupo que sale. Y por eso es Que no son más de consuetudinario. 20. Yo insisto en lo que dije ayer, de que el calentamiento que hizo el sector transporte ayer, precisamente, en vez de hacerle bien al llamado paro, lo hizo mal, porque lo que provocó fue un disgusto de parte de una población que bien pudiera estar de acuerdo con el paro del martes, pero no con que le hicieran pasar ese mal momento el lunes en la mañana al momento de ir a sus centros de trabajo. Miren, entre una cosa y la otra, porque el tema del paro lo vamos a retomar por lo que veo cada uno de nosotros en nuestros comentarios individuales. Estar atento a lo que acontece también en materia internacional, señores. El petróleo se mantiene a la baja. Atención a esto. Las reducciones del precio de los combustibles de las últimas semanas. Habrá quien dirá, y yo no soy el que se lo va a discutir, que fue un fruto del paro anterior del Cibao. Sin embargo, hay Pero una... estamos hablando de precios del petróleo. Sí, claro. Eso es precio internacional. Fue a partir del paro de Santiago. Sí, pero no caricaturicen a la gente. No, pero yo lo digo... Aún con la baja internacional, aquí hay que ajustar los precios. No, Eso no está en discusión. es Eso no más, hay vuelta, es más, señor. es más. Eso no está en discusión. Yo voy a exigir ahorita, y de eso va a ser parte de mi comentario, Fafa, que todo el que está impulsando de manera positiva una discusión sobre la fórmula, que es necesario transparentizarla, a este país hay que decirle por qué paga cada peso de impuestos, en qué se usa, por qué los paga, No, es y que- si es lo idóneo. Le voy a agregar a eso, Fafa, que entiendo, y en eso te voy a dar toda la razón, hay que acompañar esa exigencia de una propuesta. Se lo comentaba a Eddie en relación, por ejemplo, al Partido Reformista Social Cristiano. Ayer lo exigíamos, que quizás algunos no se lo encontraban muy racional. La idea, lo exigíamos en otro espacio, perdón, de llamar a la academia, le hace a las universidades, a los expertos en el tema, a los partidos políticos, a los sectores, a todos, incluyendo los mismos sectores choferiles, industriales y demás, y a los partidos políticos, una discusión sobre el tema real, donde salga un compromiso, como hubo en el 4%, como debe haberlo en el pacto Mira, fiscal, acá- si algún día lo hay. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí todo el mundo toca el mismo violín en la oposición. En la oposición todo el mundo se encuentra Oye, pero vamos a dejar el se tema encuentra para los inexacto. comentarios de cada Se encuentra uno. inexacto en la fórmula de los precios del combustible, pero en el gobierno nadie lo No, cambia. lo que pasa es que si de algo nosotros debemos estar todos contestes a nivel general, la población en sentido general, es con relación a los precios de los combustibles, es una estafa a la sociedad dominicana, a los usuarios, a los consumidores. Eso no está en discusión. No está transparentizado. Oye, aparte que no está transparentizado, hay una serie de impuestos ahí que se colocaron de manera transitoria, permanecen. Sin embargo, la colocación de impuestos de forma administrativa o de cálculos que transgreden la legislación para el cual se creó, para que se le fijara el precio del combustible semanalmente, que tampoco es transparente y que pudieran ser sometidos a la justicia quienes administran la fórmula, no se ha hecho. Eso no está en discusión. Ahora, el precio de los combustibles puede estar a 5 centavos el barril de petróleo. Ustedes saben que por toda la vaina que hay ahí, va a seguir siendo caro. Y por todo lo que le mete de manera administrativa, transgrediendo la ley. eso es un efecto directo. La Constitución de la República. Eso es un efecto Nunca directo. va a llegar es un a 100, efecto, a 150 pesos. Por más barato. Es un efecto directo del endeudamiento. El servicio de la deuda externa y su pago tiene mucho que ver con los impuestos a los carburantes, porque es la forma más directa de percibir una cantidad de recursos, vamos a decir, que no fallan. El gasto en los combustibles por un tema de lo importante que es la matriz energética. A propósito del precio del petróleo. Y ahí hay que empezar, que sigue bajando. En las últimas 8 semanas la gasolina regular ha bajado 24 pesos con 10 centavos y la gasolina premium ha bajado 23 pesos con 60 centavos. Hay quien dice que es por el paro del Los Cibao. precios de los combustibles tienen 8 semanas consecutivas registrando rebajas. Tal vez no en la proporción deseada, pero Chele.
Es una, bueno, sí, 24 chele, son cheles, pues son 24 pesos. Y les tengo noticia. Chele. Hay sectores que tienen otro llamado a paro. Gracias a nuestro portal Z101 Digital, que nos sirve las siguientes informaciones. La filial del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Valverde anunció hoy un paro en los hospitales mañana miércoles y el próximo jueves. Sí, de 48 horas. El presidente del Colegio Médico Dominicano en esa provincia, el señor Juan Minier, advirtió que el paro afectará a los hospitales y de los municipios Mao, Esperanza y Laguna Salada, y será el segundo en una semana por parte de los galenos en esa demarcación. Los médicos protestarán por los supuestos atropellos que aseguran sufrir por parte de las autoridades del sector, así como para reclamar el cumplimiento del pago de incentivos por distancia y las guardias que realizan en los hospitales. El juzgado de la instrucción de este departamento judicial, mediante la aplicación del procedimiento penal abreviado, estamos hablando de Baní, impuso una condena de 5 años de prisión, de ellos 10 meses en prisión y 4 años y 2 meses de prisión suspendida, contra el dirigente juvenil del Partido de la Liberación Dominicana, Bantroy Suazo Castillo, quien se encuentra en prisión desde el pasado mes de febrero luego de que fuera acusado de agredir a su pareja. A pesar de que el Código Penal Dominicano establece una condena de 1 año de prisión para los casos regulares de golpes, por las particularidades de este caso y a solicitud del Ministerio Público, el tribunal impuso a Suazo Castillo la referida condena de 5 años de prisión, la realización de labores sociales en beneficio de la comunidad, recibir terapias en el Centro de Intervención Conductual para Hombres del Distrito Nacional, no portar armas de fuego y abstenerse al consumo de bebidas alcohólicas. El tribunal adoptó la decisión mediante un acuerdo pleno penal abreviado entre el Ministerio Público, Bantroy Suazo Castillo y su pareja, quien había retirado la demanda que había interpuesto contra el dirigente juvenil por violencia de género. Ese fue el caso del nombramiento más corto de la historia dominicana. Duró 6 horas siendo viceministro de la Juventud. Nuevamente, el proyecto de ley que reglamentaría el uso de los símbolos patrios regresó a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a los fines de lograr un acuerdo entre el senador de Barahona, Eddie Mateo, y el diputado de Atomayor, Cristóbal Castillo, para que compartan la auditoría de la pieza legislativa y pueda ser aprobada por ambos hemiciclos en el Congreso Nacional. Sería entonces la autoría. El vocero de los legisladores del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, planteó al hemiciclo de la Cámara de Diputados que el proyecto de ley vuelva a la Comisión de Cultura para no privilegiar a ninguna de las propuestas. El 12 de septiembre del presente año, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de símbolos patrios que prohíbe el uso de la bandera y el escudo nacional de manera inadecuada. El señor Eddie Mateo, representante de Barahona y autor del proyecto, expuso que la iniciativa cumple con la Constitución del 2010, que manda un nuevo reordenamiento de los símbolos, fundamentalmente el escudo nacional, y reordena el uso de la bandera. Una propina por servicios prestados de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido grupo Salazar, un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Ingeniería Rafael Ramírez, investigado por el expolio a la petrolera PDVSA. Venezuela acusa al grupo Salazar de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por el señor Ramírez del 2004 al 2014, quien fue representante de Venezuela ante la ONU. Se exilió y ahora está en paradero desconocido. Denunció ser víctima de una persecución política del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nada difícil para la situación política de ese país. Nos vamos a una pausa y al regreso iniciamos con los comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5:14. El presidente Danilo Medina discutió ayer con los funcionarios de su gobierno que tienen que ver con la salud y el sistema de seguridad social la necesidad de modificar la ley 8701. En el encuentro se presentaron propuestas preliminares para la discusión con sectores a fin de enviar al Congreso Nacional un proyecto de actualización de la norma. La propuesta que se presente
o la que presenta el gobierno sería la segunda recibida en el legislativo, ya que allí se debate una presentada por organizaciones sindicales. Durante el encuentro que se realizó en el salón privado del Palacio Nacional, se discutieron temas relacionados a las acciones y modificaciones necesarias para mejorar la cobertura y eficiencia del sistema, sobre todo para promover una mayor protección a los trabajadores. Iniciamos con la ronda de comentarios y el primer turno le pertenece al señor Eddie Alcántara. Gracias, Ulises. Gracias, compañero. Miren, el paro de hoy fue anunciado hace aproximadamente un mes por sectores sindicales, un movimiento que se ha atribuido la defensa de los consumidores de combustibles en el país y demanda con justicia una reivindicación que toda la sociedad dominicana en sentido general está de acuerdo, que es la sincerización del precio de los combustibles, que es el punto neurálgico y fundamental de este llamado paro. Independientemente de que algunos de esos movimientos hablaron de la corrupción, que es el tema de la Marcha Verde y de otros movimientos, pero el objetivo fundamental era ese. Y hoy yo sabía que el paro no iba a ser exitoso desde el punto de vista de las actividades laborales ni comerciales. Yo lo sabía y ayer nosotros dimos un avance aquí de por qué creíamos que no iba a tener éxito ese llamado a paro en cuanto a lo que tiene que ver con las actividades comerciales. Porque hace un tiempecito la matriz laboral de la República Dominicana ha pasado de ser mayoritariamente formal a cerca de un 60% que son informal, tienen que vivir del día a día. Y por más de acuerdo que estén con las reivindicaciones que reclaman los sectores que convocaron, pues sencillamente no pueden dejar de trabajar para llevar el pan todos los días a su mesa, porque viven del día a día. Si se enferman, al día siguiente tienen que coger un préstamo o pedirle fiado al primer comerciante que quede próximo a su residencia, a su casa. Esa es la realidad de la República Dominicana. Por eso ustedes ven que el paro fue parcialmente de transporte, porque uno de los convocantes es un líder de un sector sindical que tiene la capacidad de varar a una gran cantidad de ciudadanos en el Gran Santo Domingo, cuando así lo desean, cuando quiera hacer algún tipo de propuesta, y lo ha demostrado reiteradamente. Y eso fue todo lo que se produjo hoy, pero las autoridades se prepararon, y como decía Yulisa, los piratas hicieron su agosto, salieron y no hubo restricciones, ni tampoco agresiones de parte de esos sectores que pertenecen a esa federación en contra de aquellos que decidieron salir a trabajar. En principio, algunos empleados tenían dificultades, tuvieron dificultades para llegar a su trabajo, pero terminaron llegando. Poco más tarde, pero llegaron. Algunos previeron lo que pudiera pasar, salieron hasta más temprano, en bola con un vecino, 2 horas antes de lo habitual para salir a las calles a tomar un vehículo público, se encontraron con un pirata y llegaron a su lugar de trabajo. Pero sí pude notar que en sentido general la sociedad dominicana estaba de acuerdo con los reclamos que se estaban haciendo, con las entrevistas que hacían los medios de comunicación y con el sentir social que uno podía ver cuando una persona, aún estando varado, que no pudo ir a su lugar de trabajo en el tiempo oportuno, decía que estaba de acuerdo con los reclamos, pero no podía bajo ninguna circunstancia apoyar ese paro. Y tenía que trabajar, no iba a perder su trabajo y tampoco iba a dejar de llevar el pan a su mesa. Y los que convocaron deben saber que con este paro, que para mí fracasó, han ocurrido 2 cosas. Primero, que la sociedad dominicana está obligada como quiera a trabajar cuando se llame a paralizar en sentido general, y no se va a paralizar porque quiere un grupo de sindicalistas o un grupo de movimientos sociales que se atribuyen reivindicaciones que justas, pero no se sabe quién le da las atribuciones ni las facultades. Pero además de que la metodología de reclamo y de lucha tiene que cambiar. No estamos en los 70, ni en los 80, ni en los 90. El reclamo tiene que tener otro formato. Hay que hacerlo de otra forma, buscar otro mecanismo para llamar la atención de las autoridades, sea cual sea, peor o mejor, pero tiene que ser diferente. Es lo mismo que nosotros reclamamos al Colegio Médico Dominicano. ¿Por qué han perdido el respaldo social, aunque las reivindicaciones sean justas?
porque ya la sociedad no está de acuerdo con el tipo de reclamo, de actividades que hacen para llamar la atención del Estado dominicano. Se lo hemos dicho al Colegio Médico, que anteriormente recibía el respaldo total de toda la sociedad dominicana, ahora se quedan solos. La Asociación Dominicana de Profesores también está anquilosada en el pasado. Y tienen que entender que los tiempos cambiaron. Y con que yo esté de acuerdo con el paro, yo estoy de acuerdo con lo que se está reclamando. Yo he dicho siempre que hay que modificar la forma de hacer los reclamos. Más contundente tal vez, pero diferente. Porque nadie va a dejar de trabajar porque un grupo quiera. Porque como quiera, ¿cuáles son los resultados de los paros que se han hecho anteriormente en la República Dominicana? Al otro día el gobierno reacciona. No, ya ustedes saben que el gobierno no reacciona por metodología como esa. Que usted me echa a perder un día de trabajo a mí, el gobierno el otro día sigue tan campante como yo, como el wiki aquel, que lo iba a mencionar, pero me lo iban a cobrar aquí en la emisora. Y no hace nada, el gobierno no escucha eso. El método debe ser transformado. Además de que también los actores que convocan a ese tipo de actividad detrás de las reivindicaciones justas tienen que ser otros. No tienen que ser los mismos de los 80, los 90 y del año 2000 en pleno siglo XXI. Los mismos que convocaban en los 70, los 80 y los 90 con la misma metodología son los mismos que están llamando y que perdieron respaldo social. Lo han perdido. Y yo lo he dicho aquí siempre. Cuando los choferes llamaban a un paro, y Fafa puede ser testigo de lo que voy a decir, porque yo soy hijo de un chofer de carro público, de ahí que yo vengo, sindicalista. Cuando los choferes llamaban a un paro en este país, la sociedad dominicana le daba su respaldo total. Pero ya los que convocan y los que llaman a paro no son sindicalistas, no son los choferes que sacan la mano izquierda diciéndole derecho a un pasajero. Son patrones. Son patrones que crearon confederaciones y muchos de ellos, confabulados con el gobierno, han hecho grandes fortunas. Y con el combustible. Entonces, cuando quieren presionar al gobierno para acrecentar su patrimonio personal o particular, sencillamente quieren utilizar como liliputiense a una sociedad que está ávida de que quien los represente para solicitar reivindicaciones frente al Estado sean gente que tenga mayor credibilidad. No sean quienes se han enriquecido con su desgracia. Y no lo digo por el caso de quien convocó, porque para mí si hay una persona que está clara siempre en lo que ha planteado, que ha hablado hasta del desmonte del subsidio, ha sido Juan Ubiere. Y sabe que él ha contado siempre con nuestro respaldo, porque siempre ha hecho reclamos justos y ha sido más transparente que todas las federaciones de choferes en este país. Pero la sociedad dominicana quiere que sea otro el que haga los llamados para ese tipo de reclamo o otro tipo de reclamo. Tiene obligatoriamente que transformarse el esquema de protesta social en la República Dominicana. Quienes nos gobiernan saben que eso no funciona, ni que va a ocurrir nada, aunque usted llame a 72 horas y la respalde el pueblo entero. Y los infelices que salen hasta vender botellas para comer, no es verdad que se van a quedar en su casa. ¿Quién le va a llevar la comida? Ahora, cuando un sindicalista o un convocante le diga no salgan de su casa, que yo le voy a llevar el pan de cada día a todo el mundazo, a todo el que se quede en su casa, hasta yo me quedo. Y le digo cuánto yo me gano por día. Y no salgo de mi casa, pero yo voy a dejar de trabajar hoy. Yo no podía hacerlo. Ni la mayoría podía hacerlo. Por eso hoy, ustedes vieron que en el Gran Santo Domingo, hasta las compañías y empresas que no abren de forma habitual, yo la había abierta. Nadie le hizo caso al llamado. No le hizo caso. Por eso cuando se me consultó en la institución a la que pertenezco, yo dije, no es verdad que podemos hacer ese planteamiento. Porque nosotros, independientemente que estamos reclamando justicia con relación a la transparentización de los precios de los combustibles, no menos cierto es que nosotros no podemos respaldar a que una sociedad se quede en su casa para que no pueda comer al otro día. Eso no se puede hacer. Aquí la forma de vida de los dominicanos ha cambiado en los últimos años. Aquí nadie puede decir que tiene debajo del colchón ahorrado para si deja de producir hoy, comer mañana. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con esos numeritos que dan de crecimiento económico y de que la vaina. Y si hay crecimiento económico lo tienen un grupito, pero no ha habido ramificación ni desarrollo con ese crecimiento económico, ni esa ramificación ha llegado, esos tentáculos del crecimiento, a los infelices de este país. Pues no pueden dejar de trabajar, aunque el reclamo sea justo.
Aquí se hizo un reclamo por el 4%, como lo dijo José Luis Mendoza. Y fue un mecanismo diferente. Y miren los resultados. Aunque no han servido para muchas cosas, pero ahí están los resultados y creo que en el futuro tendremos resultados positivos. Pero llamar a huelga, a paro, que ni los tigres que salen de los barrios para hacer su agosto salieron a quemar goma, yo entiendo que ya no es el mecanismo para exigirle al gobierno, amén de que no le hace caso a esa vaina. Y los protagonistas deben ser otros también, para que la sociedad crea que lo que se está reclamando es porque verdaderamente quiere que beneficie a todo el pueblo dominicano. Porque ya no se cree que los que convocan procuren el bienestar colectivo y generalizado de la sociedad, sino bienestar particular. Y no lo digo por este caso, porque mira, si es un problema de intereses, que se supone que el alza de los combustibles de forma desmedida y sin justificación y sin estar transparentizada de acuerdo a la ley el precio que se le coloca, la mayoría de los sindicalistas o presidentes de federaciones de sindicatos que en otrora ha hecho negocio con el gobierno salieron a decir que no apoyaban esto, pero se supone que ellos también echan combustible. ¿Y por qué ellos dijeron que no? Porque es un asunto de intereses, es una guerra de intereses particulares entre esos sectores. Porque todo el mundo echa el mismo combustible, entonces le puede afectar a Fenatrano y no le va a afectar a Conatra, ni al de, ¿cómo se llama? Cambita, y ni al otro, Pedro Figuereo. Le afecta a todos. Y ellos dijeron, no, porque están procurando que lo sienten en la mesita. Pero Juan Ubiera tal vez no. Si lo que quieren es hacer una demostración de lo que vale la gente, que llamen a un día entero sin consumo de gasolina en el país completo, no. Se tiran a la calle, incidentan el transporte como una manera de presión al Estado. Porque realmente lo que hay detrás de cada uno de esos paros convocados por los empresarios del transporte es el interés particular de que se sienten con ellos en la mesa a negociar lo que anteriormente le quitaron. Insisto, aunque sean justos, y repito por tercera vez, deben cambiar la metodología y los actores que reclaman y que convocan no deben ser lo mismo que ya la sociedad dominicana no cree en que lo están haciendo para beneficiar la colectividad nacional. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:30 de este martes 27 de noviembre. Las unidades de la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses OMSA continuarán circulando mañana miércoles y el próximo jueves de manera gratuita a fin de garantizar la movilidad de los usuarios del transporte público ante las amenazas de algunas organizaciones de continuar con los paros en el transporte. La medida fue anunciada por el director de la OMSA, el señor Héctor Mojica, a propósito del paro en el transporte público llevado a cabo hoy por Fenatrano, en protesta por el alza de los combustibles, el cual provocó una ausencia significativa de vehículos de transporte público en las principales rutas. Momento del comentario de José Luis Mendoza, el Benjamín de la Z. Oh, muchas gracias. El Rubén vendría siendo Fafa, ¿verdad? Sí. Rubén era el mayor de los 12 hijos de Jacob y Benjamín el menor. De ahí venían las 12 tribus. Miren. Al principio creíamos que el Benjamín era Esteban hasta que declaró. Esteban se ve bastante joven, mucho más joven para la edad que tiene. Dijiste, Fafa? El Rubén. El Rubén. Cuando se declaró, compadre, se convirtió en el Rubén. Fafa fue un bebé delante de... Mira, yo quiero empezar el comentario diciendo, de alguna manera conecta mucho con lo de Eddie, aunque va por otros motivos, diciendo que no soy el que le va nunca a regatear sus libertades políticas ni a Juan Uvieres y el grupo que representa, que por cierto lo proclama candidato presidencial. Ese es un derecho que es legítimo, que es lícito, que entiendo que está muy bien que él y otros quienes se sientan capaces de representar a una porción de la población deben hacerlo, deben ejercerlo. Es muy posible que mientras más candidatos de diferentes pensamientos o de diferentes ubicaciones en todo el campo, en toda el área ideológica de pensamiento ocurra, sea mucho más fácil para la sociedad elegir. No soy quien, insisto, quien le va a regatear eso, todo lo contrario. Lo animo a él y a cualquier otro actor de su importancia a participar en política. Está muy bien que eso ocurra. Luego está el tema del llamado a protesta. Somos los primeros que defendemos ese ejercicio porque
siempre he dicho que un sistema político, un sistema socioeconómico se puede medir en sus avances o en sus atrasos, sus estancamientos o sus evoluciones, en cómo trata al que discrepa del que manda. ¿Cuál es el tratamiento que reciben en los distintos países del mundo que le vienen a usted a la mente? Quienes discrepan del poder son encarcelados, perseguidos, son silenciados a la buena, a la mala, se les cierran los caminos, los circuitos de expresión, se les permite en todo caso, además de enarbolar sus peticiones de alzar la voz, asociarse a quienes piensen iguales. Ese es perfectamente el termómetro de la democracia, cómo se le trata al que discrepa. En la medida en que esos fenómenos que son discrepantes del poder puedan ejercer llamados, convocatorias, entonces parece que las cosas están bien, pero no porque el poder nos lo conceda en su infinita misericordia, no, porque la sociedad lo impone. Y de hecho los derechos que son primero individuales y luego colectivos, se obtienen es a partir de eso, de luchas. Nunca terminan de caer de la mata, insisto, de la bondad del que gobierna, no, se tienen que arrebatar, reclamar, luchar por ellos. Y una vez están colocados en tinta sobre letra, sobre papel, en las constituciones, en las leyes, en los ordenamientos, entonces velar porque los mismos no se queden en letra muerta. Por lo tanto, esto no se trata de regatearle a nadie esos derechos, no. Son sagrados. Lo son para Juan, para los grupos que están a su alrededor en esta convocatoria interesante, justa por demás, relacionada a la carestía que provoca el incremento de los precios de los derivados del petróleo en un país donde la fórmula entre la materia prima recibida, la que hipotéticamente se compra, aunque eso en la práctica es distinto, y la que finalmente se vende en los centros de expendio, esa diferencia, no hay duda de que convoca a que algún tipo de protesta deba hacerse. Ahora bien, vamos a la materia. Voy a suscribir, no voy a repetir porque sería una pérdida de tiempo, la parte del comentario de Eddie relacionada a que el comportamiento distinto de los distintos grupos a su vez que participan en el negocio del transporte masivo y que son en muchos de estos casos los protagonistas de estos llamados, tiene que ver necesariamente con una visión distinta de intereses sobre un negocio, y un negocio que por demás ni siquiera cumple las mínimas exigencias relacionadas a una sociedad de libre mercado que comienza por la competencia. No hay libre competencia en el rubro donde ellos participan. Hay, además de un oligopolio cerrado a la posibilidad de nuevos competidores que puedan ofrecer a lo mejor incluso hasta un servicio de más calidad y de mejor precio. No solamente existe esa situación, existe una relación con el poder demasiado dócil, demasiado fácil, demasiado ventajosa, donde toda la vida han obtenido la ración del BOA en materia de privilegios relacionados sobre todo a los combustibles. Y cuando uno de ellos a lo mejor se ha envalentonado, y ese es el caso tal vez de Juan, que ha sido en ese sentido quizás el más difícil de todos en su relación con el poder, no quita que en muchas otras oportunidades cuando ha convenido haya mirado hacia otro lado. El ejercicio del poder nos ha demostrado en el caso de la República Dominicana lo siguiente. Los actuales actores políticos en el sistema, todos desde el 66 para acá han estado en el poder, aunque sea una sola vez. Los que no han estado en el poder porque son partidos minoritarios, por lo menos han estado en el poder en alguna oportunidad como socios políticos. Y eso a todos les coloca detrás de la siguiente pregunta, a la espera de una respuesta. ¿Qué hicieron cuando les tocó para variar esto por lo que hoy protestamos? Ustedes no son, y cuando digo ustedes, aclaro los grupos que enumeré, ustedes no son la población que ha tenido siempre que sufrir y padecer una carga impositiva no explicada, no aclarada, muchas veces yo diría que ni siquiera normalizada por la ley, y que, insisto, es fruto, entre otras cosas, del endeudamiento irresponsable del Estado dominicano. No se puede dividir, no se puede separar el pago del servicio de la deuda del enorme monto impositivo de los combustibles y, por supuesto, las actividades que a partir de ahí se derivan de esa matriz energética. Si no tuviésemos una cosa, es muy probable que no tuviésemos la otra. Un endeudamiento irresponsable genera una sobrecarga extraordinaria en los combustibles y eso lo terminan pagando a través del flete, a través de los costos agregados, los consumidores de todo tipo de servicios, desde el transporte, pasando a los comestibles, pasando a una serie de actividades que necesitan, insistimos, de los hidrocarburos, como son casi todas las actividades en el mundo moderno. Es indispensable
que se mantenga una lucha. Los métodos tienen que cambiar. No voy a insistir sobre lo mismo. Creo que en Marcha Verde, me parece que otros movimientos, pero ese y el más importante de todos, marcó una senda que yo diría no solamente es positiva y ejemplar, también es funcional. No colocó Marcha Verde contra las cuerdas la política de información del gobierno. Yo me atrevo a decir que sí. Obligó a modificar todas las políticas informativas que van desde probablemente las matrices más inteligentes hasta las más burdas, como fue la compra de las sobreportadas aquel día de la Marcha del Millón. ¿Acaso lo olvidamos? Por lo tanto, yo pienso que hay una alternativa que no se puede ignorar y volver a la de siempre. ¿Cuál? La que afecta más al individuo de a pie, que no pudo integrarse a su trabajo más temprano. Es más, ¿saben qué? Probablemente el mejor de los beneficios del paro es el menos planificado. ¿Cuál? Ver las calles de Santo Domingo hoy con menos tapones y un flujo muchísimo más rápido de transporte. Hoy, quienes cruzamos la ciudad de un lado a otro, una y dos veces. Quisieran que la capital fuera así siempre. Entonces, sin quererlo, nos están diciendo los propios transportistas cómo sería Santo Domingo con un sistema de transporte que pueda prescindir de ellos. Gracias. Oye, es extraordinario. Han logrado sin proponérselo, sin planificarlo. Nos han dado una lección de cómo podría ser una ciudad con 14, 15 líneas entrelazadas, norte, sur, este, oeste, del metro de Santo Domingo, más sistema de rutas alimentadoras y un sistema de autobuses, más nada, vaciando la gran ciudad de vehículos individuales de 5 plazas, que es el gran problema. Me dijo un amigo que espera que en el boletín número 2 o 3 yo anuncie la extensión por 72 horas del paro. Eso podría ser, pero ahí entonces es donde viene el daño. Como la tarea no se ha hecho, como el resto de la sociedad no ha hecho la tarea en proponer, licitar, concursar, establecer esa matriz de transporte masiva, sin ellos, entonces la van a padecer quienes menos pueden, quienes menos alternativas tienen. Y en ese sentido es donde insistimos. Justos los propósitos, sin dudas. Sagrados los derechos ejercidos, eso está fuera de discusión. Pero más allá de eso, una duda muy razonable sobre los intereses, muchas veces de quienes están involucrados. Y dos, sobre una metodología que termina más bien alejando a gente que a lo mejor está de acuerdo con usted. Y eso es una torpeza en el mundo de lo político. En la política se tiene que sumar, no importa de quién se trate. Se intenta sumar porque el poder solo le tiene miedo a dos cosas, a las armas y a las masas. Y la época de las armas parece que ya pasó, y qué bueno. Pero la de las masas, la del concierto de peticiones consensuadas entre la mayoría de la población, es precisamente en la época en la que estamos. De manera que es un ejercicio que hay que observarlo, analizarlo. Ni todo es malo, ni todo es bueno. Lo que varían son las interpretaciones. Y yo creo que nosotros hoy, precisamente en ese ejercicio, podemos sacar lo bueno y lo malo de este llamado a paro del día de hoy. El gobierno de la tarde. Son las 5:45 de este martes 27 de noviembre. Estamos como tratando de adelantarnos nosotros por alguna Vamos razón. poniendo a Fafa, que hoy a Gabriela, Marela Alemani. Hablamos en la pausa nosotros de la nueva representación Jani del Olora, un merengue. abrazo a Jani, que también es Jani, tremendo sí, músico. tiene talento. Hijo de Manny Uchi. Cruz, Manny Alaja Cruz. Sá, que lo mencionábamos ayer. Son Alaja Sá es otro güey, pero también, Bueno, vale, otro vale. güey, pero son representaciones actuales Mira, del merengue vamos a hacer ahora en la moderno. Navidad un día sobre la música. Más actual, claro. Sí, claro. Y sobre todo llamar a la generación de bailadores de merengue también, porque hay también una asociación de bailadores de merengue. Ajá. Sí. Asociación de Bailadores de no la Merengue. conocía, Hay pero bien. admisiones. Asobame. Ok. Eddie Alcántara es secretario general. Lo que pasa, mira que lo que pasa, ustedes no Ya Eddie Alcántara no aguanta nada más que no sea de presidente para arriba. O sea, que quítale la Sí. Pero secretaría. eso no quita que yo general. baile merengue tampoco. No, tú eres Eddie la salsa. No, y merengue también. Eddie el merengue. Por eso los también. zapatos no me duran a mí. Yo los gasto en los bailes. Doy 3 pares de zapatos en cada fiesta. El Vamos con gobierno Fafa. dominicano se puso en Navidad. Las puertas del Palacio Nacional serán abiertas a las familias dominicanas a partir del viernes 30 de diciembre. ¿Pero en qué sentido? Y ya para qué. está bien. Hasta el 7 de enero del 2019,
con la finalidad de que puedan contemplar la belleza que exhibe ese escenario con motivo de las festividades navideñas. Los jardines del palacio. La información la dio a conocer este martes el ministro administrativo de la Presidencia, quien precisó que durante el referido periodo el público podrá contemplar la singular belleza de la Casa de Gobierno, así como sus jardines especialmente decorados para ese periodo especial. Destacó que los jardines y el lobby principal del Palacio Nacional estarán abiertos desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, exceptuando los días festivos del 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero. Le enseñen a los muchachos dónde está la oficina de los gustavianos y los montalvianos también. La gente puede en esta fecha que he mencionado ir a tomarse sus fotos. De este lado están los peraltianos. Al Palacio los Nacional montalvianos. y a disfrutar la época navideña, que por cierto el Palacio Nacional Dominicano lo han puesto bello. Así es que tome nota, a partir del 30 de diciembre de este el día de San 2018, Andrés, usted podrá ir con su celular a tomar sus fotos, a ponerse lindo en las escalinatas y los jardines del Palacio Nacional. Seguimos con los comentarios y este turno lo agota don Rafael Fafa Taveras. simpático este programa. Ustedes plantean una crítica al procedimiento y a la protesta, reconociendo la legitimidad de las demandas. José Luis hace una exposición ampliando ese concepto, reconociendo la legitimidad de los reclamos. Y dicen, el paro fracasó. El gran comercio se quedó como estaba, el gran comercio. El gobierno empleó la onza para completar, pero ustedes mismos aceptan de que se puso en evidencia en todas las formas que la gente está identificada con la crítica al comportamiento del gobierno frente al combustible. Así es. Sin dudas. Sin dudas. Es decir, cuando uno ve esa situación, se dice, el éxito del paro fue poner en evidencia que es verdad que la gente rechaza eso. Independientemente de las críticas que puedan hacerse a la forma, contribuyó El a que hoy fondo se fue acepte. correcto, ¿verdad, Fafa? No, Aunque ayudó la a esto. forma Yo no. quiero hacerles una explicación porque veo que efectivamente dejó un resultado. Cada vez más personas saben que no se puede ser indiferente al uso que hace el gobierno de los combustibles, en forma tal que el combustible aparece como una de las fuentes de ingreso no fiscalizable por la opinión pública, en la que el gobierno no da explicación y que una persona como Julio Cordero, que trabaja con Milagro aquí después de nosotros, hizo público ayer que ha solicitado en 10 ocasiones, una explicación que le den la fórmula de cómo establece el precio de los combustibles y no se la dan porque saben que no la pueden explicar, porque ha sido una maniobra de extorsionar a este país. Y entiendo que en este incidente de hoy se ha puesto en evidencia la dimensión del problema, que nos afecta a todos y que estaban todos indiferentes. Yo le quiero decir a ustedes, yo felicito al guapo de Uvieres, que se atrevió aún en contra de todo el gran comercio y de sus propios socios a propiciar una protesta que ha permitido al país poner en evidencia que es verdad que todo puede seguir así. Ahora podemos tratar de discutir cómo canalizar la protesta para que tengan menos éxito y hagan menos daño. Y ahí sí yo puedo compartir con ustedes. Yo he estado defendiendo que esta no es la época de la violencia, que esta es una época donde podemos entendernos y que entendiéndonos podemos ir más lejos que lo que pretendíamos ir usando la violencia. Yo estoy diciendo que en esta época, por la masificación de la comunicación, que ha permitido que más gente esté al día de lo que pasa, que tenga acceso a las opiniones sobre los hechos de lo que ellos se informan, que esta no es
la sociedad dependiente de un tribuno o de un líder, que hay cada vez una comprensión mayor en cada vez más gente, y que por eso, en esta época, que hay un solo mercado, que ahora no es la Guerra Fría, que las protestas podían ser ignoradas, tú asumiéndola que había una intención política. Ahora, en la época de la transparencia, que en todo el mundo se impone, hay que abrir un camino que permita que podamos entendernos para organizar los reclamos. Y en ese sentido, la Marcha Verde y el 4% son dos experiencias positivas. Exacto. La Marcha Verde, convocada en un programa, organizada por un conjunto de personas de la sociedad civil, asumió que este país no podía ser indiferente a la dimensión de la corrupción ni a la dimensión de la impunidad, y llamó a una manifestación pacífica y ordenada, y la gente respondió con fuerza, y ha permitido que ahora, al indagar en la opinión pública sobre el tema que antes no tenía esa dimensión de la corrupción y de la impunidad, usted se encuentra que el 86% de la población dominicana está identificada en el reclamo que no podemos seguir siendo indiferentes al problema de la corrupción y a la impunidad. El 4% es un grupo de personas de la sociedad civil que ha estado interesada en que las cosas puedan promoverse tranquilamente, que hace una propuesta en plena campaña electoral sobre la importancia que en el mundo de hoy demandaba una caracterización y elevación de la atención al problema educativo. Y se la ofrece a todos los candidatos y ninguno la rechazó. Todos se comprometieron a asumirla. Podemos discutir después cómo se administra, que es otra cosa. Pero la propuesta de reconocer que la educación tenía una dimensión que no podía ser tratada como antes, jugó un papel. Ahora, yo creo que basada en esas dos experiencias y en esta última experiencia, en el país hay 5 o 6 temas, además de la estafa oficial con los combustibles. Porque esto de la estafa oficial de los combustibles tiene una característica. Hay una parte grande del poder económico que se beneficia de cómo se maneja, que han tenido acceso a una exención fiscal inmensa que ha sido una fuente de acumulación. Esos sectores del poder económico, es claro que no pueden manifestarse. Ellos quieren que la protesta pase y ellos sigan beneficiándose y ordeñando la vaca estatal. Entonces, parte de los propios sectores del transporte que dijeron que no la hacen más que para congraciarse con el gobierno y seguir pidiendo que las exenciones le favorezcan. Por eso yo felicito a Uvieres, que renunció a esa exención y planteó el problema. En ese orden, hay una nueva realidad sobre el problema del combustible. Ahora se puede plantear la búsqueda de un entendimiento acerca de la exigencia pública. Lo puede provocar una parte de los partidos políticos, los propios transportistas, que sepan que no pueden seguir estafando a este país, y algunos empresarios que no se están beneficiando, o los que tengan la interesa de asumir que ellos no pueden seguir oculto como beneficiario de la existencia de una política. Hay base para propiciar un debate para que nos entendamos acerca de cómo manejar los combustibles, sobre todo cuando esa realidad de Julio Cordero, que ha pedido en 10 cartas que le entreguen la fórmula de cómo se establecen los precios y no se la hacen porque parece que es indefendible presentarla. Es decir, hay condiciones para que logremos un consenso ahora. Vamos a propiciar, empujado por esta realidad de ahora, que ha puesto en evidencia que la abrumadora mayoría entiende que es verdad, que hay que esclarecer la fórmula con la que se ponen los precios, porque es una manera de estafarnos. Y aunque hayan estado bajando durante 10 semanas como consecuencia de que está produciendo una baja en el mercado internacional, yo sé que también
pesó el hecho de la promoción de la crítica y la protesta a ellos. Ahora, vamos a hacer una propuesta de avance. Yo he dicho que aquí hay una inseguridad que nadie oculta. Podemos reunir a los empresarios, a los partidos políticos, a la sociedad civil y al gobierno si quiere. Podemos reunirla para que nos pongamos de acuerdo en la seguridad que hace falta. Lo mismo con la justicia, que es indefendible y no podemos ser indiferentes a ella. Podemos propiciar un espacio para que haya una convergencia de intereses y nos pongamos de acuerdo como con el 4% o con el problema de la marcha verde. Así está la salud, la educación y el modelo económico que no puede subsistir solo estimulando el consumo y no teniendo capacidad de producción ni competitividad en el mercado mundial y llenando su vacío con deudas que nos llevan al desastre. Yo creo por eso que esta experiencia tiene un mérito extraordinario que nos compulsa a todos a decir, bueno, no le gustó la forma, busquemos la manera real de que esto no siga así, porque no es posible que nosotros permitamos que un gobierno que ha hecho la mayor acumulación de deuda, que ha manejado la mayor acumulación de presupuesto en toda la historia, se esté burlando de uno en un problema tan elemental como la gasolina, usándola en una manera impune para estafarnos a todos. El gobierno de la tarde. Las 6 en punto en el gobierno de la tarde y en todo el país. La refinería dominicana dice que Industria y Comercio ha bajado los precios de los combustibles en forma desproporcional. El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el señor Félix Jiménez, informó hoy que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha estado rebajando los precios de los combustibles más de lo correspondiente en las últimas semanas. ¿Y por qué no da la fórmula de cómo ustedes ajustan los precios? No estoy relajando ni les estoy tomando el pelo. Y hoy no es 28 de noviembre, que sería el Día de los Inocentes, Esteban. Eso ha dicho el presidente de la refinería, que habló en un programa de televisión y justamente cuando el país lleva a cabo un paro en el transporte en protesta por el alto precio de los combustibles, el cual ha sido impulsado por Fenatrano. Palabras textuales del presidente de la refinería: yo acabo de remitirle al ministro de Industria una comunicación en el día de ayer en la que yo le digo, mire, la semana pasada, cuando usted bajó los precios, los bajó desproporcionalmente y tienen ya 7 semanas bajando. Y eso significa que la deuda con nosotros por diferencia de precio de paridad ha subido un poco más de 100 millones solo en unas semanas. ¡Qué bandido! ¿Y por qué no le responde a Julio Cordero diciendo cómo ellos establecen el precio? Palabras célebres del presidente de la refinería. Nos vamos con el comentario de Esteban Delgado. Contéstele usted, Esteban. Bueno, brevemente, lo que pasa es que se está interpretando de un solo lado eso. Lo que quiso decir Félix Jiménez es que esa desproporción, y eso es lo que han hecho todos los gobiernos con esa legislación, se da hacia arriba y hacia abajo. En momentos en que el combustible ha tenido que subir tal vez 10, 15 pesos, por asuntos políticos el gobierno de repente le sube nada más 5. Y entonces eso va acumulando ciertamente una deuda que se va colocando principalmente en los registros de la Refinería Dominicana de Petróleo. Entonces, lo que él quiere decir es que para recuperar esa cuenta, cuando debe bajar el precio del combustible, entonces no debe bajar en la proporción en que realmente está llamado a bajar, sino una proporción menor para ir recuperando lo perdido en ese fondo quizá de estabilización. Claro que eso es una doble admisión de que la fórmula para calcular el precio de los combustibles es utilizada por los gobiernos de manera conveniente, tanto para beneficiar al país, al pueblo en determinados momentos por asuntos de interés político, como también para beneficiar al gobierno cuando quiere recaudar más de lo debido. Así las cosas, lo importante sería que sea más transparente la fórmula. Pero quiero enfocar mi comentario en lo siguiente. Recientemente, el gobernador del Banco Central estuvo participando de una actividad que se desarrolló en la República Dominicana, específicamente en la zona de Punta Cana, bastante interesante, que fue la 52 Asamblea General o Conferencia General de la Federación Latinoamericana de Bancos, conocida como FELABAN.
En ese momento, el titular del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, hacía referencia, como siempre, sobre el crecimiento económico de la República Dominicana, que aunque no se expresa en una mejoría de la calidad de vida de la gente, pues es un crecimiento bastante favorable, el más alto de los países de la región y la sexta economía más grande de Latinoamérica, bueno, lo que usted quiera. Ahora bien, él hacía referencia a un punto interesante porque dijo en ese momento que el 86% de los indicadores de cálculo del crecimiento de la economía y del aporte de ese crecimiento de la economía proviene del sector privado. 86% del cálculo de las cuentas nacionales proviene del sector privado. Quiere decir que a la hora de calcular el crecimiento de la economía, el Banco Central se nutre de los informes que recibe del sector privado, lo cual hace entonces difícil que ese crecimiento no esté acorde con la realidad y por el contrario pudiera hacer llegar a uno a la conclusión de que el crecimiento tal vez es menor del que se está informando. Y lo digo por lo siguiente: si le toca al sector privado hacer los reportes sobre el comportamiento de sus actividades de venta, de exportaciones, de importación, de generación de divisas, para que entonces el Banco Central tabule esos datos y luego los presente como un cálculo del crecimiento de la economía, uno ha de asumir que, tomando en cuenta que mientras mejor te va en tus ventas y mientras mayor es tu producción como sector privado, mayor será la necesidad que tendrás o la obligación que tendrás de pagar impuestos. Si al sector privado le toca hacer algún reporte sobre sus actividades económicas, ha de hacer un reporte apegado a la verdad y en todo caso, si ha de variarlo, lo variaría hacia abajo. Es decir, en vez de decir que vendió más, diría que vendió menos, porque si dice que vendió más, entonces tendría que pagar más impuestos y a nadie le gusta pagar más impuestos, sino que por el contrario todo el mundo quisiera pagar menos. Entonces eso hace pensar que las fuentes de adquisición de datos del Banco Central o de sus departamentos de estudios económicos para poder calcular el crecimiento de la economía, tomando en cuenta que el 86% de esos datos proviene o les llegan del sector privado, entonces son datos creíbles. Eso lo estoy uniendo o lo estoy refiriendo porque llamaría mucho la atención si cuando el Banco Central ofrece datos sobre el crecimiento de la economía o de los indicadores económicos con relación o con base en un cálculo basado en una metodología que es impuesta por el Fondo Monetario Internacional, es decir, por un organismo internacional, a uno le pudiera llamar la atención si la Asociación de Industria de la República Dominicana dijera, por ejemplo, que el Banco Central mintió cuando dijo que en los primeros 9 meses de este año el sector de manufactura local creció un 6.3%. Porque entonces estaríamos diciendo que el Banco Central utilizó datos diferentes a los que le suministró el sector privado agrupado en la Asociación de Industria de la República Dominicana. O tendríamos que ponernos en revisión si, por ejemplo, los empresarios de Zona Franca dijeran que no es cierto, que reportaron un crecimiento de 12%, que es el que presenta el Banco Central durante los primeros 9 meses de este año para ese sector. O si los constructores de la República Dominicana dijeran que es falsa la versión del Banco Central de que la actividad de la construcción lleva un dinamismo de crecimiento de 10.9%. Sería preocupante si el sector comercial negara que sus ventas se dinamizaron a un ritmo de un 8.9% en los primeros 9 meses de este año, o si el sector financiero, los banqueros, precisamente en ese mismo escenario en que el gobernador hablaba sobre el crecimiento de economía, le hubieran dicho al gobernador que no es cierto, que el sector financiero nacional lleva un ritmo de crecimiento de un 8%. Es decir, mientras los representantes del sector privado, que son los que producen los bienes y servicios que han de marcar el crecimiento de la economía dominicana, no desmientan a esa institución cuando esa institución presenta las cifras, entonces habría que entender que las cifras que están siendo presentadas son reales. Y hago esa referencia también porque hoy se produjo una actividad interesante en la cual el Ministerio de Hacienda anunció la presentación de una nueva metodología
de cálculos de sus estadísticas o de presentación de sus estadísticas fiscales, con base también en las metodologías que impone el Fondo Monetario Internacional. En una actividad donde también estaba presente el gobernador del Banco Central, el señor Donald Guerrero, ministro de Hacienda de la República Dominicana, pues ofreció esta información haciendo referencia a que van a dinamizar aún más y a transparentar aún más la puesta a disposición del público de las estadísticas sobre la política fiscal del gobierno. En esa actividad también estuvo presente Rainer Kohler, quien es el encargado o director de la Unidad de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Lo digo porque aquí nosotros constantemente vemos publicaciones en los medios de comunicación referentes al elevadísimo nivel de endeudamiento del gobierno, referentes también a la forma como el gobierno gasta por encima de lo presupuestado y a la forma como la ejecución presupuestaria en ocasiones no se produce o no se desarrolla de la manera como está planteada en el presupuesto general del Estado del año correspondiente. Lo digo también porque constantemente los medios de comunicación ofrecen información sobre la necesidad de recursos que ha de tener el gobierno para el próximo año o sobre la inclusión de determinados artículos en el presupuesto que pudieran ser rechazados por considerarse inadecuados para la conveniencia de la República Dominicana. Todo eso se publica y no hay forma de desmentirlo gracias a que precisamente las instituciones, por lo menos del área económica de la República Dominicana, tienen bien actualizado y transparentado su sistema estadístico a disposición del público. Si usted quiere saber en este momento cuál es el nivel de endeudamiento que tiene la República Dominicana, de deuda pública interna, de deuda pública externa, pues esos datos están disponibles a la mano de cualquier ciudadano, no solamente a la mano de profesionales especializados que quieran obtenerlos. Es decir, que si hoy sabemos que este gobierno tiene al país ahogado en deudas, es porque este gobierno ha tenido por lo menos la decencia de respetar la transparencia que se requiere para dejar ver ante el público dominicano, ante todo el mundo, a través de sus respectivos portales de transparencia, los números reales sobre cómo marcha el presupuesto del país, sobre cómo marcha el nivel de endeudamiento, algo que no ocurría en gobiernos anteriores. Nosotros llegamos a tener funcionarios incluso que cuando salía en los medios de comunicación una publicación referente a los niveles de endeudamiento del país, con base en datos estadísticos publicados por el Ministerio de Economía o por el Ministerio de Hacienda, la reacción del funcionario en cuestión era mandar a quitar esos datos del portal de transparencia de la institución, una forma de intolerancia inaceptable que hoy día no se da. Por lo menos, si algo debemos reconocerle a este gobierno en materia económica, es que todo lo bueno y lo malo que se publica sobre los indicadores económicos de la República Dominicana se publican porque el gobierno los mantiene a la disposición de todo el público para que todo el público pueda ver que ciertamente en eso, por lo menos en eso, hay transparencia. El gobierno de la tarde. Son las 6:15. Di ahí, por favor. En este gobierno de la tarde y en todo el país. Ayer, al final del día, se conoció que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación a un hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por haber participado en una conspiración para el tráfico de cocaína y otros delitos. ¿Dónde está José Luis Mendoza? Que le va a encantar este tema. El hermano del presidente de Honduras fue detenido el pasado sábado en Miami. Y oigan esto, para que ustedes comprendan por qué la justicia norteamericana es tan temida. Este señor, Tony Hernández, o Juan Antonio Hernández, que es su nombre legal, podría enfrentarse con todo y ser el hermano de un presidente a una condena de cadena perpetua en una cárcel norteamericana por el cargo de conspiración, utilizando sus influencias políticas, económicas y de relaciones internacionales para introducir droga en territorio estadounidense.
Si en República Dominicana tuviéramos ejemplos similares a estos, Sencillamente la GACO. nosotros no estaríamos recibiendo narcotraficantes extranjeros para tener que sacarle cédula y residencia en territorio Y dominicano. protegerlo. Porque estaríamos dando algún tipo de mensaje diferente. Hay que recordar que en el pasado ya el hermano del presidente Juan Orlando Hernández y un hijo habían sido señalados también por haber cometido algunos delitos importantes y él trató de distanciarse, inclusive fue acabando de ganar las elecciones de ese país y él trató de distanciarse del escándalo. Sin embargo, ahora el escándalo lo persigue nuevamente. Según ha dicho la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, las pruebas que se tienen en contra del señor Juan Antonio Hernández son contundentes y difícilmente se libre de una condena de toda una vida No, él va a negociar. tejiendo en conseguir una que le cárcel. rebajen. Y ahí no hay gato que matar, ni coroneles que te hagan favores, ni anafes que prender para entretenerse. Fafa, ¿qué usted opina? Es una muestra, Yulisa, de que en el mundo de hoy, la globalización no es una palabra. Es que las reglas tienden a generalizarse, las leyes y la persecución también. Por eso hay muchos elementos para expediente que este gobierno tapa, pero que va a tener que enfrentar, que están caminando. No, lo peor de Así todo es. eso, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que tienen que ser las autoridades de los Estados Unidos las que tengan que poner un ejemplo con ciudadanos de países como el nuestro, que todo el mundo sabe las actividades que se dedican y son intocables. Pero así con Tú América puedes, Latina tú puedes tener la seguridad, que en Honduras tú puedes tener la seguridad, que la mayoría de los ciudadanos de un- que cuestionan de Honduras saben a qué se dedican. Claro. Ah, pero allá no lo tocaban. Tienen que venirlos en tentáculos norteamericanos y ponerlo en su puesto. Como aquí, lo que ha pasado con la corrupción. Te quito la visa a ti, te hago esto aquí. Porque aquí no hacen nada. Sí, pero Hay un proceso. fíjate algo, nosotros pudiéramos decir, y no quiero que sea un consuelo de tontos, que nosotros somos suaves en comparación con lo que ocurre con ciudadanos, familiares, incluso de gobernantes y desgobernantes en la región. Porque aquí no se ha visto todavía que un exfuncionario importante o funcionario activo importante haya sido sometido a la No, justicia aquí de el gobierno norteamericano. O sea que como quiera que sea, parece que los funcionarios Oye, dominicanos no son tan osados. No son tan osados. Los expedientes están en Comparto marcha. contigo, Bueno. pero comparto contigo, ciertamente, pero allá también. Oye, allá también, allá no se había visto. Pero cuando se vio, porque aquí tal vez cualquier Pero persona. sí, que ponen la barba en remojo. No, que cualquier funcionario, aquí, oye, aquí nadie tiene duda de que hay muchos exfuncionarios implicados en actos de corrupción y que son intocables aquí. Y en narcotráfico. Y en narcotráfico. Sí. Nosotros aquí tenemos casos Pero nadie lo toca. recientes, el hermano de un senador activo involucrado en uno de los casos de narcotráfico más grandes de los últimos 10 años conocidos en República Dominicana, que Y fue candidato. fue candidato, pero además fue sacado del expediente y la fiscalía anunció que iba a apelar, entendiendo que tiene pruebas importantes con calidad para que esa persona se mantenga dentro del expediente de acusación por narcotráfico. Pero lo peor de eso es que la hermana de ese implicado en narcotráfico, que a su vez es hermana de otro senador en ejercicio, está aspirando al Consejo Nacional. Son primos. Ahora. Al Tribunal Sí, al Constitucional. Tribunal Ahora, Constitucional. para darse la garantía y protegerse el mismo. Uno Pero no sabe para qué, pero lo cierto es que llama mucho la atención. Tienen los dos apellidos iguales, no creo que sean primos, son No, hermanos. son primos. Llama mucho la atención que en temas de narcotráfico y política nosotros tengamos casos, muchos recientes y no tan recientes, pero conocido. que terminen de manera permanente tratando de encontrar algún tipo de asidero dentro del poder político. No es nada raro, no es que llame la atención, simplemente lo que resalta a la vista es que generalmente todos siguen el mismo patrón. Si son amigos, hermanos, primos, familiares o consanguíneos de algún modo, con alguna figura de poder, no importa si esa persona es mencionada, si hay una duda razonable o no, normalmente esas personas terminan fuera del expediente. Y con esto no digo, ni quiero que se entienda que me parece que esa persona pudiera ser culpable, porque no me compete a mí decirlo y no tengo pruebas. Simplemente digo lo que ha dicho la Fiscalía
y estoy haciendo Pues son ellas las que mandan el expediente. correctamente, y estoy haciendo una especie de remembranza de cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido y qué ha pasado con ese expediente que involucra una persona con una relación consanguínea con un senador activo de la República y que está involucrado en el caso del cartel del Malecón. Pero que hay gente... Y que no lo Porque depuraron. la cosa peor. Y que no lo depuraron en la lista Oye, de depuración que se la hizo. cosa- Pero, primera y que depuración. fue candidato, O sea, fue por el PRM no, o por el PLD. Por el PRM, casi gana las elecciones. Señores, pero también yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo creo que aquí hay partidos que tienen que revisarse. Aquí hay partidos políticos que tienen más de 10 personas que fueron aspirantes o candidatos y que están involucrados en casos de sicariato, de crímenes de sangre o de narcotráfico. Sí, pero mira, tú sabes que en la República Dominicana la primera actividad de lavado de activos y también de hecho doloso y delictivo no es solamente el narcotráfico, porque el narcotráfico es un delito bastante grave. Pero a menos de que hayan un ex candidato a senador o gente implicada en eso, que no lo quieren tocar, y los fiscales sabrán por qué lo acusan. Yo no digo que sea culpable o inocente, pero a mí no me han acusado. Que se defienda a él. Ahora, y toda esa gente que están involucrados en actos de corrupción que no han pisado 5 minutos en la cárcel de este país Oye, lo que le y que no pueden justificar la riqueza asquiante que le exhiben a los dominicanos permanentemente. Oye. Y que ha tenido Estados Unidos que venir aquí y decirle, ustedes no hacen nada con ese tiguerito. Estoy hablando de tiguerito porque a quien me refiero es chiquitico. Ustedes no hacen nada con ese tiguerito, miren, pan, tal cosa. Eso es lo que tiene que hacer países. Y por eso mucha gente, no, la injerencia. Oye, yo no soy partidario de la injerencia ni la interferencia de ningún estado en otro. No, y además eso Pero no es ese injerencia. tipo de cosas, Eso no es injerencia porque es un derecho del país en yo cuestión. lo apoyo. Compadre, la globalización tiende a derecho al tener país en reglas universales y eso hace que, aunque no sea el país donde se ha producido, pueda levantar la acusación. A mí me consta, la información que tengo y la dije aquí los otros días, es que el fiscal de Perú que ha conducido el proceso ha tenido conexión con fiscales norteamericanos donde aparecen relacionados de este país, porque aquí era que operaba la dirección de toda América Latina. Evidentemente, República Dominicana no va a poder sustraerse de todo lo que va a pasar en el futuro con el tema de la corrupción, no porque nosotros tengamos un sistema de justicia que sea fuerte o que esté plenamente convencido con el combate de la corrupción, sino porque, como se ha demostrado en los casos recientes, la presión para nosotros es externa. Viene con información que se encuentra, que se recaba o que se da o que se filtra también de fuentes internacionales, y entonces eso es lo que genera una presión en los medios de comunicación de República Dominicana. Eso genera marchas, indignación social, y nosotros venimos de despertar de muchos años de estar tranquilos a hacer marchas por corrupción, a que se conformen unidades de la sociedad civil organizada con el único propósito de luchar contra la corrupción y contra los crímenes dentro del poder político. Un ejemplo reciente de lo que puede suceder cuando el poder político se acomoda como en el agua tibia dentro de los actos dolosos, sean con hechos de sangre, narcotráfico, etcétera. Que, por cierto, voy a decir una cosa interesante a propósito de lo que dije del cartel del Malecón. Para mí, los temas de narcotráfico, la gravedad que tienen es que para defender los territorios, entonces se convierten en equipos, escuadrones operativos que motorizan hechos de sangre. Pero para mí el tema de la operación del narcotráfico es un tema eminentemente económico, hasta que se convierte entonces en una maquinaria que va liquidando gente, todo el que se le va metiendo en el camino y que va bloqueándoles el paso. No me interesan los temas de narcotráfico, creo que tienen un interés general en la población. Sin embargo, para nosotros el narcotráfico y la política han tenido desde hace décadas un maridaje interesante. Y ahora nosotros hemos visto cómo se mezcla el narcotráfico, la corrupción, la política, el tráfico de influencia, que evidentemente va mezclado a cada una de las cosas que estoy mencionando, y esto genera una especie de combinación poco interesante. Recientemente, tan reciente como ayer,
Nosotros hablábamos de una denuncia que han hecho los fiscales de la investigación de Lava Jato, que aseguran que el expresidente Lula da Silva recibió una donación en su fundación, que se llama el Instituto Lula, de $258,000, el equivalente al cambio de $1 millón. Usted diría, bueno, eso es poco, aquí estamos acostumbrados a que los políticos roben mucho, mucho más de ahí, pero en sociedades organizadas donde la justicia tiene un fin, y la justicia de Brasil no es que sea un ejemplo, ojo, pero desde hace poco más de una década, cuando ese grupo de oficiales de la Policía Federal empezó con la meta de producir un cambio, Brasil viene dando pasos agigantados en el tema del combate, precisamente de ese tráfico de influencia y de ese maridaje de la política con la corrupción. El presidente Lula está cumpliendo una condena de 12 años por corrupción y ahora se enfrenta a nuevas acusaciones que podrían hundirlo todavía más. Resulta que a eso nosotros le vamos a agregar que tiene el gobierno en contra, porque su candidato, que también es su abogado, el señor Fernando Haddad, un exalcalde, perdió en el balotaje que se daba con Jair Bolsonaro. Bolsonaro ha anunciado precisamente hoy que su jefe, su secretario del Palacio, como decir aquí el ministro de la Presidencia, también es un militar, un ex militar, y que su ministro de Justicia va a ser la cabeza de todas las acusaciones, de todas las sentencias, en otras palabras, que se dieron en el caso de Lava Jato. Y eso probablemente va a complicar la situación para Lula y para muchos. Yo solamente quiero decir finalmente que todo lo que pasa en Brasil, que fue en algún momento un paradigma para República Dominicana, debe seguir siéndolo en este momento y debe ser un caso de reflexión para que todos miremos hacia allá. Lo que le pasa al presidente Lula en este momento, lo que está pasando en Brasil con este cambio de gobierno, podría ser el ejemplo de lo que le pasa a los líderes cuando siendo gobierno pierden el norte y se alían con las fuentes o con los intereses más oscuros, y luego entonces de convertirse en bandidos, entonces pierden el poder. Yo creo que esa sería una buena reflexión para los políticos dominicanos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Este es un programa que, como ustedes han escuchado varias veces, continúa en la pausa y en ocasiones es hasta mejor que lo que se dice en el aire. Pero son las 6:32 y tenemos que continuar con el desarrollo del programa. Ya todo el mundo sabe que el paro del transporte, que según nos informan por las redes sociales, todavía se siente en la capital, en supuesta demanda de que se rebajen los precios de los combustibles, y que ha dejado varados a través del día de hoy o a lo largo del día de hoy miles de pasajeros en diferentes zonas de la capital. Los videos que recibimos presentan a las personas caminando cual si fueran las calles de Nueva York por las principales aceras de las avenidas de la capital de la República Dominicana. Y yo les diría que eso podría ser un ejercicio interesante para que nuestras autoridades, las alcaldías, piensen en seguir construyendo una ciudad que sea amigable con el peatón, para que la gente encuentre otras alternativas para días como hoy, cuando el tránsito se ve afectado. Mira, yo quiero compartir con ustedes un tema para que lo discutamos sobre lo ocurrido. Pero Esteban te tiene una buena aquí, déjame decírtela. El Procurador General de la República afirma que nunca se había luchado tanto contra la corrupción como en su gestión. Puso como ejemplo el caso de Odebrecht, de la cual dijo la empresa ha pagado al país 92 millones. Dijo que hay personas que desde el sector privado promueven la corrupción y que esta ha sido la gestión que ha llevado el combate más fuerte en contra de ese flagelo. Ahorita le preguntaremos a la gente. De la República. Las palabras necias. Sí, pero déjame decir una cosa al procurador. O sea, que tú crees que no. Al procurador. Claro que no. Ningún procurador ha puesto en evidencia el encubrimiento de evidentes responsables de ese delito, y que lo que está haciendo es un mamotreto de juicio. Mira, yo te voy a decir algo, y mira que iba a hablar de un tema internacional, pero como Esteban le pasó esa noticia a Yulisa, yo le voy a decir lo siguiente. Te la Esteban, mandó a ti con Yulisa. Con Yulisa, sí, porque está a la diestra, dice Felipe, a la diestra. Mira. Yo estoy en el medio. Yo te voy a decir algo.
Si hay algo que no resiste ningún tipo de explicación, es ese expediente. ¿Cuál? ¿El de Odebrecht? No, hombre, no, yo no me voy a... Mira, yo he dicho todo lo que creo de Odebrecht. Mira, nadie va a creerle en este país que esa investigación arrojó que el que manejó el 90% de esos contratos del Congreso Nacional no esté por lo menos investigado ahí. Y el que manejó el 2% era tan delincuente, tan ladrón que sí está ahí. Nadie va a creer esa vaina. Entonces yo no quiero meterme en ese tema porque hay algunas cosas que caen mal, porque dicen, bueno, pero tú tienes corrupto favorito. No, que hay cosas que no se explican. Y como yo tengo tantos años viviendo el ejercicio del derecho, a mí hay vainas que a mí puede ser profesional que sea, puede venir el de España, vamos a llamar Baltasar, Garzón y toda esa vaina, a mí no me explica a nadie eso. Y más de quién se trata los que no están encartados en el expediente, que manejaron el 90 y pico por ciento de contratos y no están encartados. No quiero meterme en ese tema, pues no quiero que politizar más esa vaina. Pero eso no lo cree nadie. De que el expediente es una evidencia de qué. Mira, ahí falta gente de todos los partidos políticos. Óigame bien lo que le estoy diciendo. De todo, incluyendo del mío. Para que ustedes vean si yo actúo frente a este tema con responsabilidad. Ahí falta gente demasiado en ese expediente. Todo el que habló lo sacaron. Yo no sé cómo yo no estoy ahí encartado también y tú, Fafa. Todo el que habló lo encartaron. Cuando viene a ver ahorita dice que todo el mundo es inocente, que los culpables son Fafa y yo, que no tenemos que ver con esa vaina. Pues ese es este país. Pero miren, yo quería primero dar mi respaldo al comportamiento del gobierno norteamericano frente a los ciudadanos hondureños que se apostaron en la frontera y quisieron provocar disturbio entrando a la fuerza, rompiendo la verja perimetral o la verja divisoria entre México y Estados Unidos. Parecían hombres araña. La palabra textual que cabe ahí es que se gaviaron. Mira, no es que se encaramaron y se subieron, no, se gaviaron y su comportamiento, por los barrotes. Y su comportamiento no era de gente que estaba buscando el sueño americano. Hay gente que tal vez dentro de ese grupo montado en la ola le estaba huyendo algún compromiso que tiene desde el punto de vista judicial con su país. Porque ese comportamiento no es de gente que está implorando y suplicando que le den asilo en los Estados Unidos. Y yo dije aquí desde el principio, Yulisa, Fafa, Esteban, que si se le permitía a ese grupo de gente entrar porque le daba la gana a territorio norteamericano sin papelito y sin nada, eso se iba a convertir en una réplica para los países que tienen dificultades fronterizas, principalmente el nuestro, para que ustedes lo sepan. Y mucha gente que está diciendo, no, que la bomba lacrimógena, que en territorio mexicano, México debió evitar de que ellos llegaran a EMA, no debió, si era con ese objetivo, dejarlo que entren al territorio mexicano a provocar ese desorden. Que inclusive tuvo que actuar tarde, pero actuó, y tuvo que apresar a 90 y pico de ellos. Porque su comportamiento era un comportamiento provocador. Y Estados Unidos advirtió que no le iba a permitir la entrada. Porque no puede admitir a 2,000 o 3,000 personas porque le da la gana de entrar a un territorio sin un jodido papelito y sin el permiso para entrar. Mira, una cosa, Eddie. Ok, y óigame, y escuché, escúchame, Esteban, y escuché a algunos comentaristas diciendo que esa gente muerto de hambre, que mira cómo lo recibieron, que cómo regozo que hubiese habido un muerto. Yo nada más le digo a esas personas que hablaron de ese tema que yo espero que ellos estén preparados, que yo espero que ellos estén preparados, porque hace días que nosotros estamos diciendo que en esa frontera donde no se respetan ya ningún conciudadano entre ellos, hay haitianos, están esperando una brechita para venir a joder de este lado. Porque saben que hay gente que está apoyando toda esa vagabundería que ellos hacen en el territorio. Mira, a eso iba. Mira, cuando estaban en proceso la campaña electoral en Estados Unidos, la competencia entre el presidente Trump y la candidata Hillary Clinton, tomando en cuenta el discurso de ambos sobre la política migratoria de su país, de su nación, yo siempre dije que en todo caso, aunque los dominicanos somos muy apasionados con los demócratas y con los Clinton y con los Obama, para nosotros era mucho más conveniente que el presidente de Estados Unidos fuera Donald Trump a que fuera Hillary Clinton. Precisamente porque Donald Trump tiene una posición en cuanto al tema migratorio, a la parte migratoria, que al final puede permitirnos a nosotros justificar nuestra defensa
de nuestra frontera y de la aplicación de una política migratoria verdaderamente justa, no necesariamente abusiva con relación a los haitianos, con base en el respaldo o el apoyo que pudiéramos tener de la posición norteamericana, porque esa es la posición que ellos tienen o que han de tener por su posición fronteriza con México. Y mira cómo ahora se está viendo con este asunto de esa caravana migratoria pero yo que quiero obliga a Estados Unidos nosotros a asumir una posición seria sobre ese asunto. Eso es ley. Para mí puede ser gracioso o no, a la gente le puede caer bien lo que nosotros digamos o no. Nosotros no venimos a esta cabina a tratar de caerle bien a nadie. Y yo sé que por ahí hay muchas personas, líderes de opinión, políticos, que no dicen nada que no sea gracioso para la gente. Pero yo me imagino una caravana de migrantes de Haití para República Dominicana. Para todo el que anda por ahí diciendo que Trump es un monstruo, que no lo defiendo tampoco. No, yo no estoy nunca de acuerdo con la política de Trump. El que yo sí estoy de acuerdo con su política económica. Con la política migratoria. Con su política migratoria también. Yo no estoy de acuerdo con su incontinencia sí. de dedo y verbal. Pero su política económica y su política migratoria yo la apoyo al 100%. Es más, es conveniente yo para quién, para los norteamericanos, claro, porque él es el presidente de pero los norteamericanos. Pero yo también quiero una República Dominicana para los dominicanos. Yo también quiero una política migratoria en territorio dominicano como la que tiene Trump en Estados Unidos. Yo también quiero que empiecen a limpiar el territorio dominicano y que tú, el que esté ilegal, sea de donde sea, vaya para afuera. Porque aquí nosotros tenemos altos índices de delincuencia e informes de inteligencia que hablan de pandillas y de equipos especializados de delincuentes que vienen inclusive de otros países a República Dominicana, al que por cierto no tienen ni siquiera que buscar visa, y vienen para acá porque aquí la cosa se la hace más difícil, se la hace más fácil que la situación difícil que ellos tienen en su país. Si ustedes se imaginan una caravana migratoria cruzando por esa frontera de República Dominicana, que por cierto aquí no hay muro que gaviarse, simplemente aquellos tienen que decir voy para allá y arranqué. Si vienen en masa, no hay forma de pararlos. Ahora, hay que decir una cosa, aquí hay una caravana que entra todos los días de manera silente, al pasito, ahí conectándonos, no a tanta velocidad, pero sin pausa, pero sin prisa, pero entran prácticamente todos los días, con apoyo y contubernio de quienes se supone que deberían poner orden en la frontera. Entonces, para mí, lo que Trump está haciendo está muy bien hecho. Me da mucha pena ver niños que están envueltos en situaciones calamitosas, en medio de bombas lacrimógenas, y los padres arrastrándolos por los brazos para correr del combate de los militares norteamericanos. Pero también yo me pregunto una cosa, ¿quién manda a esos padres a poner esos niños en una situación de vulnerabilidad como esa y llevarlos a una frontera donde ellos saben que precisamente van a ser recibidos de esa manera? Procurando contemplación. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 6:45. Aquí nos estamos poniendo de acuerdo como equipo, a ver quién va con quién, a tomarse fotos a la escalinata del palacio. Claro que sí. Yo creo que sí, eso está bien. Me puede invitar, yo voy. Pero yo sí voy. Esa lucecita la están vendiendo barata. No. ¿Y qué hace? Y la voy a poner en mi casa. Es la ¿Qué Si hace? ustedes primera. quieren economizar esa vaina y vayan a mi casa. No recuerdo, don Fafa tal vez pueda Ay, tú seas orientarnos antichévere. sobre eso, pero no recuerdo cuándo gobierno alguno decidió abrir los jardines del palacio para para que el en pueblo el vaya a 66, verlos, Balaguer en el hacerse 66. fotos Mira, con las déjame luces de decirte Navidad. que nosotros tenemos países cercanos con los que tenemos excelentes relaciones, donde el Palacio de la Presidencia está abierto todo el tiempo, inclusive Sí. para los turistas. Tú caminas, tú visitas como turistas algunos palacios de la presidencia y tú ves el gobierno trabajando. Obviamente tú no puedes entrar a los salones donde ellos están, pero te permiten, Ecuador, Costa Rica, Sí. te Tú en permiten Ecuador. pasar por el Palacio de la Presidencia como turista y no pasa absolutamente nada. No, pero aquí, Claro, aquí la se gente hace- se comporta dentro de los cánones de la Claro. educación como debería ser en todo momento y disfruta, se toma fotos, no solamente en Navidad. Sin embargo, es gracioso, suena hasta Pero bien. aquí no, pero aquí como lo en que se ha hecho ahora. Aquí como en Estados Unidos, Aquí no la quiere que vea oficina, nadie lo no, que está perdóname, pasando mira, ahí. el Palacio tiene una oficina donde las escuelas, los colegios, las organizaciones formales pueden enviar Solicitan comunicación y la solicitar cita. un tour, Y van. un paseo, y van y se lo Bueno, hacen. la Casa Blanca te lo Siempre, Siempre, permite. como lo hace la Casa Blanca. Siempre Siempre ha ha sido sido así. Sí, pero- Ahora, el hecho de abrir los jardines del palacio para que la gente vaya como
Vamos a poner un símil, aunque no sea igual, como Navidad, las luces de la Navidad que tenía Roberto ahí en el parque. O sea, que la gente vaya y se haga fotos frente al palacio. Navidad. Dulce No, Navidad, ¿cómo se llamaba eso? El Parque de las Luces. El Parque de las Luces. Que la gente vaya y se haga fotografías bonitas ahí en los jardines Y del que con esa palacio. fotografía- Brillante Usted no Navidad. quiere ir, brillante Navidad. No dice Francis. Usted no brillante quiere ir, Navidad. pues usted no vaya, No, pero es que yo el voy a gobierno- ir. el Voy a gobierno- ir el a los gobierno- jardines del palacio a hacerme mi foto. Yo voy a pasar por allá, felicidades. porque yo espero que el gobierno además le haga un brinde a los que visitan. ¿Qué brindis? No, mire, no, oiga bien, los No, de pero viernes, no te beba nada de de ahí, viernes Fafa. a domingo va a haber perico ripiao No, y está música. exagerando tú. Sí, vale folclórico para recibir a la gente. y Los empanada de y viernes arepa. a domingo. Entonces, de lunes a jueves va a ser abierto normal, o Me sea, hace de un 6:30 a 9 Son de la noche. solamente, Me creo hace que un eso es, favorcito. son No, no. solamente 7 días. No, del 30 Me al hace un 7 de favorcito, enero. me Siete hace un días. favorcito. No, del 30 de 7 días. noviembre al 7 de enero. Sí, Del 7 30 días. de noviembre o de Al 7 diciembre. de No, enero. 30 de noviembre al 7 de enero Ah, es son, un mes. viernes. son, Es un mes. son Un mes. 37 días. Yo quiero que ustedes sepan una Ahora, cosa. lo que dice el ministro administrativo es que, aunque no va a estar abierto en ese horario de 6:30 a 10 de la noche, el 24, 25 de diciembre y el 31 de diciembre y 1 de enero, los demás días va a estar abierto. Y el fin de semana, es decir, de viernes a domingo, va a haber ballet folclórico Yo voy, si y me va a abren haber los conjunto archivos. típico para que la gente también disfrute Si me abren los archivos, yo de la voy. música. Ahora, si no ves tú me mandas la foto, yo le hago un montaje y voy al supermercado a ver si con la foto que yo tengo haciendo un montaje con la tuya. Yo Pues, creo que que es una aunque hagan un buena montaje, iniciativa. el tamaño tuyo y de Esteban, la gente sabría que es un montaje. Sí, se va a saber si es un No, pero es de Porque tú medio eres- cuerpo. Pero tú me ¿qué llevas ustedes como- opinan tú me si llevas como le, un si pie. le preguntamos a la gente si les parece interesante, ¿Qué si le dice agrada la gente medida de la oferta del palacio? y si iría a tomarse la foto al palacio con las luces de Ahora, Navidad? yo lo que apuesto que la mayoría, Vamos a tomar unas cuantas llamadas. Yo a lo que menos estoy que de no acuerdo abran los con Yulisa. archivos. Si no abran los archivos, vamos todos. Ahora, ¿por qué no van a abrir los archivos? ¿Cuál es el archivo? ¿Cuál es el archivo? ¿Y qué yo voy a buscar? Pero bolita de Navidad tengo yo en mi casa. Pero y tú son en la los tuya. 809-732 Yo te apuesto que la mayoría no va ahí. Y el Palacio Oye, Nacional tiene unos jardines Vamos a ver lo que dice la gente, 732-0101, 809-732-0101 es nuestra línea directa desde Santo Domingo, asterisco 101, desde su celular sin ningún cargo. Desde el interior, gratis también, 809-200-0101 e internacional sin cargos es 855-221-0101. La mayoría va a decir que no va. ¿Qué Puesto. opina usted de la medida del presidente de abrir las puertas del Palacio Nacional para que la gente conozca la decoración de Navidad de la presidencia? Buenas tardes. Sí, con eso me van a bajar el combustible, van a venir la delincuencia. ¿Qué vez yo comí al palacio a buscar qué coño? Ay, Dios mío. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué opina? Esa es enemiga del gobierno. ¿Y usted quiere ir a ver las luces del Palacio Nacional? Buenas Explíqueme tardes. eso, muchacho. ¿Usted qué Buenas. dice? Hola. Oye, hablando de palacio, el niño está llorando ya. No, papi, es mentira. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué opina? Saludos, claro, hay que ir a tirarse su foto. Hay que claro. tirarse Muy su bien, de foto. acuerdo. ¿Y usted qué opina? ¿Va a ir a tomarse Gracias, fotos José al Ramón. Palacio Nacional? Qué buena. Eddie, Ey, mira, llévate a Felipe otra vez del gobierno de la mañana. Nada más vive temblando desde que vea a don Álvaro. Pero ¿Usted qué opina? Las luces en el Palacio, ¿le parece gracioso? Dicen que es cariño del presidente. Una Medina. pregunta, Rondón va a estar ahí, la Zunlán. Seguro. ¿Y usted qué opina de las luces en el Palacio y que la gente vaya a tomarse fotos? Tienen hasta dinero, no se preocupen, suave. Buenas tardes, ¿y usted qué opina? Bueno, yo opino que no debió nunca estar cerrada. No debió Siempre ser. debió estar abierto al público. Ese es de mi equipo. ¿Y usted qué opina? Yulisa y los demás, oye, las personas con discapacidad no podrán verla, no podrán caminar, no podrán hablar, porque ha sido abandonada total por este gobierno encabezado por Danilo, imagino corporal, decir que eso es una vergüenza para este sector que se muere de hambre abandonado y gastando tanto dinero en cosas y tantas necesidades que existen en este país. ¿Y usted qué opina de la medida del presidente de abrir las puertas de los jardines del Palacio? Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. ¿Pero van a bajar la gasolina? Bueno. Para allá. ¿Usted qué opina de los jardines del Palacio para el pueblo? Yo quiero ir a tirarme la
foto. Pero es a veces que le doy una galleta. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Por qué no Danilo no abre todos los casos de corrupción, la Odebrecht, la OISOE, y no está con esta sinvergüencería a un país que se está cayendo a pedazos? Y ustedes, opiniones, haciéndole juego, ahí hay unos comentaristas que van a tomarse fotos. Eso es una vergüenza, coño. ¿Y usted qué opina? Hay que llevarlo más a Navidad. ¿Cómo está gozando? Sí, buenas tardes. ¿Cómo que se llama el joven, el nuevo que ustedes tienen ahí? Esteban Delgado. Sí, él dice que él va. Mire, hermano, usted duerme ahí, usted vive ahí, ahí que usted recibe instrucciones. ¿Qué dice que usted va? Usted va a dormir ahí. Sácalo del aire, que ese es un enemigo del Hola, gobierno. buenas tardes. ¿Usted qué Ese es un opina? irrespetuoso. Buenas tardes. No le hagan el coro a Eddie. Que le pongan los espejitos también, porque así nos vemos mejor. ¿Y usted va para el palacio a tomarse su foto? Buena. Yulisa, tú hablas bello. Gracias. Yo te adoro por la voz. Y otra cosa, ahí nada más van a ir los reeleccionistas de Danilo. Pero Fafa dijo que va a ir, porque el Palacio Nacional es una institución del pueblo dominicano, no del Partido de la Liberación Dominicana ni del presidente. Díselo a Medina eso. ¿Y usted va para el palacio a tomarse fotos? Ya lo único que falta es que le pongan luces también a la oficina de Odebrecht. ¿Y usted va para el palacio a tomarse fotos? Necesitamos a Lee Harvey Oswald aquí en este país. Lee Harvey Oswald, bueno. ¿Y usted va a tomarse fotos para el palacio? ¿Cómo que se llama el nuevo? Fíjate, Yulisa, Dígame. todo el que entra al palacio se azarea y se convierte en ladrón. Yo no paso ni cerca por ahí. Dice el término nuevo. Se azarea el que va al palacio. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Cántara tiene la lágrima en el cuello. Yo voy a ir al palacio, pero me puedo una altura de montón para cagarme allá. ¿Y usted Buenas se va a noches. tomar fotos en el palacio? Fafa, contrólate. Buenas. Sí. Merán me saluda. Mira, no solo que yo voy a ir, sino que me voy a tomar fotos porque es el centro de la democracia. Sí. Pásenme una noche. De acuerdo, de acuerdo. Vaya con Esteban, que él lo va a llevar. ¿Usted qué opina? Se podría ir, pero no lleven nada de dinero y los bolsillos vacíos porque van a venir sin nada de ahí. Lo Bueno, carterean. ¿sabe qué? No, lo que pasa es que tienen que ir sin dinero. No van a ir. Esteban va a estar en la puerta No, dándole centro al que de no expendio lleve. tampoco. Adelante, buenas tardes. ¿Usted va a tomarse sus fotos al palacio? Bueno. Pero yo Eddie quisiera- Alcántara yo está quisiera- llorando. Yo quisiera no tomarme la foto, no. Yo lo que quisiera que la gente cree conciencia y ustedes que son los periodistas. Aquí en este país hace falta un frente patriótico. Están jugando con este país. De acuerdo también con eso. ¿Usted va para el palacio a tomarse sus fotos en Navidad? Cuéntenos. Yo iría, si ponen a Candelier, para agarrar presos a todos esos delincuentes. Las fotos de Navidad en el palacio, cuéntenos qué opina. Buenas noches. Esos son caramelitos envenenados para que la población se olvide de los problemas que hay. Buenas tardes, las fotos de Navidad en el palacio, ¿qué usted opina? Yo voy con los zapatos llenos de mierda de gato. La Navidad en el palacio, ¿qué usted opina, señores? Fafa, vamos a Sí, sacarle yo de voy aquí malo. yo voy a tirarme una foto con los patos que hay Cuidado. allá. Ah, sí. Los gansos y los patos. Sí. Buenas tardes. Buenas. Las La gente, fotos. la luz que la gente quiere ver es una luz al final del túnel. Una luz al final del túnel. Navidad en el palacio, ¿usted va a tomarse sus fotos en el jardín? Buenas noches. Mira, me gustaría ir, pero si me permiten entrar con dos rollos de papel sanitario. ¿sí? Cuidado. Las fotos de Navidad en el palacio, ¿usted qué opina? Yulisa, buenas noches. Buenas noches. Cuidado, Sí, Yulisa. Le hablo desde New Jersey. Hola. Cuéntenos. Ok, lo que pasa es una cosa, que todas las personas que dicen que el país está malo y que está malo, es lo que es del lunes a miércoles, porque del jueves en adelante ellos nos llaman porque comienzan a beber cerveza. para que Y usted ya se le vea. olvida lo malo que el país está. Se le No, olvida. eso es que se acuerdan de que el Yo país no está pregunto tan mal. si va a Palacio. Ah, ¿no? pero entonces lo que hay que dar De lo que se cerveza en acuerdan campaña. de que el país no está tan malo como dicen de lunes a El que miércoles. quiera decirle algo nuevo se llama Tomamos Esteban las Delgado. últimas llamadas. Dice Francis que una más y se acabó. ¿Usted va para el palacio a tomarse sus fotos, sí o no?
sí, con Alibaba y los 7 ladrones. Nos vamos, esa fue la última. Gracias por su sintonía. Son las un buen elemento para ver la opinión 6:57. pública. Este equipo se despide. Nos vemos mañana. Buenas noches. El gobierno de la tarde.